¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa Con Más Salud. Una semana más, nuestro compañero Moisés Santana nos va a ofrecer una estupenda receta. Esta vez, albóndigas de espinacas y piñones. En el reportaje que les hemos preparado esta semana hablaremos de diabetes y ejercicio físico. Pero hoy vamos a detenernos un poquito más en un tema que siempre es bastante preocupante. Hablaremos de muchos mitos, pero también de muchas realidades, de muchos aspectos psicológicos, de cómo prevenirlo y qué puede pasar por la mente de una persona que quiere suicidarse. Y hablaremos de este tema porque con 3.910 muertes al año, el suicidio continúa por tercer año consecutivo marcando un récord, situándose como primera causa de muerte no natural, incluso por encima de los accidentes de tráfico. Una realidad, desde luego, que pone el foco en las estrategias para frenar este aumento. ¿Comenzamos? ¿Qué tal, Nuria? Hola, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este programa Con Más Salud para hablar de un tema, yo creo que de bastante actualidad, por el aumento del número de casos que estamos teniendo en España en los últimos años del suicidio. ¿Es realmente un problema de salud? Sí, es un problema de salud pública importante y creo que es interesante que programas de salud comunitarias como este aborden este tipo de temas para hacerlos llegar a la población en general y que se pueda visibilizar. Cuando estaba preparando la entrevista de este programa para hablar del suicidio, había una pregunta redundante una y otra vez, y también me lo comentaban algunas personas con las que intentaba pues, poner un poquito de orden a esta entrevista. ¿Por qué decide alguien acabar con su propia vida? Interesante esta pregunta. Muchos de los familiares cuyos personas queridas pues, se han suicidado, estos por qué quedan ahí redundando, ¿no? Se les queda y quieren saber el por qué ha pasado esto, por qué han decidido quitarse la vida. Y es verdad que nos preguntamos qué pasa por la mente de una persona, por su corazón, en su vida, para que decida hacer esto, ¿no? Hay que ir al caso concreto, a la persona concreta, acercarnos a esta persona sin juicio, indagando cuáles son sus circunstancias personales de salud, tanto física como mental, y cómo es su entorno para poder hacer una buena intervención, un buen acercamiento hacia estas personas y poder comprenderlas mejor. Realmente hay que ponerse en la zapatilla de esa persona que ha tomado esa decisión para poder entenderlo y, como dices tú, sobre todo, no juzgarlo. Porque es lo que tendemos a hacer, ¿no? No es lo que debiera, si es lo que debiera, da igual. La cosa es no juzgarlo, ¿no? Y a partir de ahí podremos caminar, ¿no? Sí, se hace difícil el no juicio, sobre todo cuando somos familiares y estamos implicados, incluso no te creas, profesionales también sanitarios, a veces también nos cuesta el poder entender las razones de esta persona. Pero creo que una buena intervención, un buen acompañamiento a aquellos pacientes, a aquellas personas que se acercan a solicitar ayuda, es precisamente desde validar su sufrimiento vital, porque cuando una persona se acerca y te comenta su intención de suicidarse, tenga o no enfermedad mental, te está hablando de un sufrimiento importantísimo que le invalida, donde no tiene motivación, donde no tiene un sinsentido en su vida, un caos, y no le permite conectar con aquellas cosas que pueden proyectarle para seguir hacia adelante. Da igual lo que tengas en tu vida, no lo ves, no lo sientes, no lo percibes, porque estás desconectado no solo con el mundo que te rodea, sino contigo mismo. Solemos pensar, pero después en la práctica clínica que tú y yo vemos y que otros familiares, como dices tú, han podido sufrir también, que la persona que comete un suicidio, pues tiene una depresión. Seguro que tenía una depresión, pero realmente, ¿cuál es el perfil psicológico de las personas que o intentan suicidarse por un lado o consuman el suicidio? Bueno, sí que es cierto que en situaciones de depresión crónica, incluso con algunas enfermedades mentales, como puede ser alguna psicopatología, como puede ser, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad. Yo he tenido casos de esto en consulta, ¿no? De hecho, en estos momentos estoy acompañando un caso de esto. Son personas, como te digo, que bueno, el perfil
de este trastorno, ¿no? De esta psicopatología, la sintomatología que lleva, hace que el paciente muchas veces se acerque hacia esta desmotivación vital y hacia pensar en quitarse la vida, pero por lo que decíamos antes, porque el sufrimiento se les hace tan grande, tan poco llevadero, que necesitan terminar con esto. Pero no solo personas con enfermedad mental, no hay que casarlo con esto solo, esto es un error. De hecho, hay muchas personas que no sabemos cuál realmente era su motivación. No, y que hay personas con enfermedad mental que no necesariamente, que están muy compensadas con su tratamiento y no necesariamente luego tienen ideación suicida, autolítica, que se le llama también. Pero hay otras circunstancias. Por ejemplo, yo he acompañado mucho a personas al final de la vida, y hay personas que te dicen, llegado un momento, a ver, no son datos significativos, pero sí que muchos te hablan de que su sufrimiento, su dolor físico, muchas veces incluso emocional, es tan grande que también han decidido o han pensado, ¿vale?, el poner fin, el tirar la toalla. En estos días, te cuento una anécdota, estuve en el aula de cine de la Universidad de Las Palmas viendo un documental que se llama Escuchar al viento, y es de la Fundación Cudeca, ¿no?, de Cuidados del Cáncer, que está en Málaga. Hicieron un documental sobre esto y hablaban distintos pacientes ya en un estado final de la vida, no todos, pero prácticamente todos. De todos ellos solo había un chico que a día de hoy es superviviente del cáncer. Este chico, en una de las escenas, se le rompe la voz. En todo el documental no se le rompió la voz, sino ahí cuando hablaba de que en un momento, dentro del proceso de enfermedad que vivía, pensó en tirar la toalla. Fíjate que ni siquiera puso la palabra pensé en quitarme la vida, porque se hace muy duro a veces hablar con palabras contundentes, ¿no?, sino pensé en tirar la toalla, y se emocionó, ¿no? De hecho, es uno de los temas que a él le cuesta más hablar a día de hoy. Pero sí que es verdad que luego cuando hablas con pacientes esto ocurre, y no solo en situación de enfermedad crónica o terminal, hay distintas situaciones. Hay veces que incluso personas que vemos que son muy dicharacheras en nuestro día a día, que parece que lo superan todos, que tienen un estilo de afrontamiento bastante adecuado, y llega un momento y sucede, y te dicen los vecinos o los familiares, pero es que no sabemos qué le pasaba, porque era una persona que sonreía, que era feliz, que tenía proyectos de futuro, que tenía proyectado. Yo me acuerdo de un caso ahora que estoy recordando mientras hablo contigo, que me decía la hermana de este chico que falleció, ¿no? Dice, pero es que él tenía proyectado un viaje para la semana que viene. ¿Cómo se suicidó esta semana, ¿no? Entonces, estas cosas a veces nos chocan. Por tanto, hablar de perfiles a mí me parece un poco, sí hay que tener cierta conocimiento y cierta alerta ante situaciones de salud, tanto física, claro, como mental, pero también es verdad que se puede dar en cualquier situación vital que de buenas a primeras te impacte, te genere una huella emocional y física importante, y esto haga que este estresor se dispare y que tú... Por tanto, a veces también, y permíteme esta pregunta, ¿un suicidio es un acto de locura o puede ser incluso un acto de lucidez? Yo no lo etiquetaría, no lo catalogaría ni de una ni de otra, simplemente es una decisión de la persona. Y yo creo que por donde tenemos que ir dentro de este acompañamiento, ¿no? Me gusta lo que me has respondido. Sí, porque las etiquetas a veces pesan mucho, y sobre todo a los familiares. Y sobre todo a los familiares, efectivamente. ¿Vale? No solo a los pacientes, sino también a los familiares. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho este acompañamiento que se hace y estas intervenciones que se hacen. Comentabas de esas personas, a muchos de ellos al final de su vida, tú eres experta además en el acompañamiento a muchos pacientes con cáncer y luego a sus familiares incluso con duelo. ¿Se puede hablar de un suicidio racional, pensado, meditado para este tipo de personas? Que parece que hay una justificación en ello, de que lo puedan estar pasando mal. Yo cuando hablo yo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Cuando yo he hablado con pacientes que han tenido ideación suicida y te exponen todo esto,
lo tienen meditado, ellos te lo hablan. Sí que es verdad que te digo, hay momentos puntuales en los que la palabra enajenación mental, ¿no? Que te dice, bueno, pues a lo mejor en un momento de enajenación mental tomó esta decisión, no vio la salida y lo hizo sin pensarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que para hacer esto en un determinado momento hay una elaboración previa la mayoría de las veces. De hecho, en muchísimas de las ocasiones se suele dejar luego pues, una carta, una nota para los familiares, sobre todo explicando las razones. No siempre, pero sí que en la gran mayoría de los casos. Por tanto, esto habla de esta elaboración previa. Y en esto del suicidio, el silencio y el tabú, ¿cómo está influyendo de verdad? Porque ese tema sé que a ti te interesa muchísimo. Mucho, mucho. Yo creo que es importante el visibilizar precisamente para que no sea un tema, como tú dices, tabú, ¿no? Es importante hablarlo porque al hablarlo prevenimos. Sí que se tiene mucho miedo al efecto dominó, al efecto de que si lo hablamos va a haber muchos más suicidios, si lo sacamos en prensa va a haber muchos más suicidios. Para que algunas personas puedan entender lo de efecto dominó, también es lo de efecto imitación, viene a ser exactamente lo mismo. Cierto, gracias por la aclaración. Pero sí, es cierto, ¿no? Ha habido mucho miedo de aquí para atrás en este sentido, pero también las asociaciones de familiares que se están constituyendo cada vez más en España, en toda la geografía española. Si quieres luego hablamos de algunas de ellas que son significativas y que están haciendo una gran labor. Yo creo que están reivindicando mucho esto, ¿no? El que se hable, el que se visibilice, el que se hagan políticas de prevención, es que esto se lleve no solo a los medios de comunicación, bien tratados, por favor, en los medios de comunicación, porque esto también es otra cosa. Hay veces que cuando ocurren este tipo de sucesos, la forma en la que tienen de tratarlos hiere y retraumatiza mucho más a las familias. Se busca a veces el amarillismo. Morbo, claro, el morbo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco con esto, un poco o mucho, ¿vale? Y lo que hablábamos, ¿no? El llevarlo también a los colegios, a los institutos, a la comunidad. Mira, si hiciéramos campañas como las que se han hecho para todo el tema de prevención sexual, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual, o de, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en campañas para prevención de accidentes automovilísticos. Yo creo que esto llevado a lo que es la prevención de la conducta suicida tendría grandes resultados. Contamos con que en España, igual que en otros países, no tenemos un plan nacional de prevención del suicidio. Esto se va llevando cada vez más y se está trabajando cada vez más, pero yo creo que es muy necesario. De eso vamos a hablar ahora. Fíjate la imagen que pude conseguir en internet. No al suicidio, prende tu vida, no la pagues. Aquí vemos ya algunas, la verdad que si nos podemos a buscar en internet suicidio, prevención, empiezan a aparecer muchísimas cosas que hasta ahora pues muchas veces hemos querido, como dices tú, ocultar, incluso desde las propias consultas médicas, sanitarias, ¿no? A veces evitamos hablar del tema, pero ¿realmente se puede prevenir el suicidio? ¿Hay señales que puedan indicar que una persona pueda o quiera suicidarse? A ver, yo creo que la prevención viene mucho antes. La prevención viene de cuando tú en casa también, y en los colegios, en los institutos, como te digo, en la comunidad, dotas a las personas para que crezcan dentro de unos afrontamientos. O sea, no podemos aislar a los niños de una vida que no conecte también con el dolor. O sea, la vida no está exenta de dolor y yo creo que ahora cada vez más se están implementando proyectos súper interesantes para trabajar la inteligencia emocional en los colegios. Esto ya es prevención, quieras o no, ¿vale? No se habla ahí de suicidio, pero ya estamos previniendo. Claro. ¿Por qué? Porque está dotando a estas nuevas generaciones de saber afrontar situaciones difíciles en su vida. ¿Por qué una persona muchas veces decide suicidarse? Lo hablábamos previamente. Porque no sabe cómo afrontar una situación que le desborda. Ya puede ser de salud física, mental, con un tema laboral, con un tema familiar concreto, un tema económico. Hay muchísimos aspectos que habría que valorar en cada persona. Pero claro, esto le desborda. Como siente que le desborda y que no tiene nada que hacer, estamos fomentando ahí también
hay poca tolerancia a la frustración. Muy poquita. Muy poca. Sienten también lo que nosotros llamamos la indefensión aprendida, y es decir, estas personas sienten que por más que hago, esto no se soluciona. Entonces, como no tiene solución, la única solución que encuentro es poner fin a mi vida, porque entonces ya no sufro, yo ya por lo menos no siento. Claro. Ahí, cuando estábamos también preparando esta entrevista, hay una cosa que tú querías que yo te preguntara, y lo vamos a hacer, el grupo de las personas ancianas y el grupo de personas adolescentes. Empecemos por el primer grupo. Las personas ancianas también se suicidan, pero es un periodo muy delicado también de la vida. Sí, hace poco leí un artículo que estaba aumentando la tasa de suicidio en personas mayores, ¿no? Esto es preocupante porque estamos hablando de que somos una sociedad que no acoge a estas personas, o sea, le damos la espalda a estos adultos mayores, a estos ancianos y ancianas. Por eso también es importante los encuentros intergeneraciones. Claro, es muy interesante. Y la relación abuelo, nieto o abuela nieta o abuelo, da igual el sexo, vamos, pero que esa relación. Fomentar los cuidados, el cuidado dentro de la familia, el cuidado dentro de la comunidad. Esto que están haciendo ahora de irse, el co-housing, ¿no? que se llama, ¿no? el que personas ancianas se vayan a vivir en comunidad juntas. Bueno, generan una red que sostiene. Qué importante es esto, una red que sostenga. ¿Qué pasa con la población anciana? Llegamos a una edad donde los achaques de salud cada vez son más importantes, tenemos ciertas pérdidas ahí, no solo funcionales en cuanto a la persona, o sea, pérdida a veces de la movilidad, pérdida a nivel o sea, a nivel mental, sino también pérdidas del entorno, de los amigos, de los familiares, a nivel social. Entonces, esto hace que muchos de estos ancianos se vean descuidados y que conecten más pues con esto, ¿no? Y ya yo estoy en esta etapa de la vida, que es como la etapa de las pérdidas, ¿no? Y entonces, ¿para qué continúo aquí? Y sobre todo, en la tercera edad se da algo significativo. Cuando hay un mal manejo, y esto también está en la enfermedad crónica y en la enfermedad terminal a veces también, y es cuando hay un mal manejo del dolor, por eso es tan importante lo de las unidades del dolor, ¿no? Cuando hay un mal manejo del dolor, el paciente genera una serie de sintomatología, también sobre todo a nivel psicoemocional, y esto hace que no tenga ganas para seguir viviendo, pero porque esto está asociado con el dolor físico que está sufriendo también. Y una pérdida del control de lo que le pasa a su cuerpo. Claro, siente que pierde el control, entonces... En los jóvenes, y en pleno auge de los medios de comunicación, de los teléfonos móviles, de las redes sociales, pues surgen también ciertos juegos, como uno muy conocido de la ballena azul. Hay muchos más porque incluso ha habido algunos programas de televisión o series de televisión que han fomentado incluso las autolesiones y en algunos casos llegar al suicidio. ¿Qué está pasando con las redes sociales realmente? ¿Nos dejan perder el control personal? ¿Nos permiten perder el control personal? Las redes sociales, o sea, bien gestionadas, yo creo que nos pueden dar mucha información y pueden servir de gran ayuda. De hecho, luego vamos a ver... Lo digo, perdona que te interrumpa, lo digo entre otras cosas por la importancia del control parental. Sí. Hacia los más jóvenes todavía, quizás una persona de 20 y pico ya sabe lo que tiene que hacer, pero los más jovencitos, cuidado que estamos comprando móviles a niños que a veces no ponemos ninguna límite, lo que decíamos antes, ¿no? Ningún límite a esa influencia de las redes sociales. Como te decía, bien utilizadas va muy bien, pero hay una parte, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes también, con esta educación que le estamos dando a nuestros hijos. Tienen poca tolerancia a la frustración. O sea, si nosotros miramos en la calle, ¿no? Hay veces que vemos familias los fines de semana y ves que están almorzando y te ves a los 4 miembros de la familia, por ejemplo, esto me pasó a mí este fin de semana, con el móvil, pero no hablan. Estamos perdiendo el valor del tiempo compartido, el valor de la comunicación, de mirarnos como nos estamos mirando tú y yo ahora a los ojos, de poder escucharnos, entender aquello que tú me estás contando, qué te duele, qué te preocupa, qué te gusta, qué te divierte, estas cosas. Esto es importante, pero esto lo estamos perdiendo cada día porque estamos educando muchas veces hijos, como te dije antes, con poca tolerancia a la frustración, a lo que los hemos adormecido en esta sociedad, ¿no?
para que el niño cuando es pequeño no me moleste porque tengo un tiempo dentro de mi trabajo, lo que sea, ¿no? Estas cosas se dan muchas veces, no estoy enjuiciando, esto es una realidad que muchas veces se da, ¿no? ¿Qué hago? Pues lo pongo a mirar la tele o le compro una tablet y lo dejo para que juegue con los juegos interactivos de la tablet. Claro, pero luego cuando yo me quiero sentar con mi hijo a hablar con él o con mi hija, es complicado, porque no hemos fomentado estos valores en la familia. Esto empieza por hacerlo y desde pequeño. Esto es prevención en cuanto a esto, ¿no? El fenómeno de la ballena azul, te digo fenómeno más que juego, porque justo en estos días Cecilia Borràs, que es la presidenta de la Asociación Després del Suïcidi, que después del suicidio en Cataluña, es una de las pioneras, de las asociaciones pioneras en España y que más trabaja todo esto, hablaba con los medios de comunicación para abordar este tema de la ballena azul y que se le considera no un juego, sino un fenómeno, porque ya está teniendo pues, un cariz importante. Estos adolescentes que no se están construyendo con una identidad fuerte, sólida, para poder decidir. Dentro de este fenómeno hay unas pautas que se le van dando a estos chicos y a estas chicas, cierto, donde se les va obligando, entre comillas, a seguir pues estas reglas del juego para que vayan pasando niveles, ¿no? Y uno de los niveles es hacerse daño, cortarse, lo que se llama el cutting, que se le dice, el cutting, y es cortarse, por ejemplo, hacerse daño, hacerse heridas en su cuerpo. Esto, por ejemplo, sería algo importante que los padres tengan en cuenta para ver a sus hijos desnudos, adolescentes desnudos, ver si tienen este tipo de marcas en el cuerpo. No hace mucho tiempo una madre me llamaba y me comentaba, mira, me está pasando esto con mi hija, le veo esto, pero fíjate, antes hablábamos del tabú. Una de las cosas con las que se encontraba esta madre era, ¿cómo se lo digo a mi hija? Porque quien me lo ha referido ha sido su profesora del instituto y me dice que no le diga que ha sido ella quien me lo ha dicho, porque si no pierde la confianza. Claro, pero es que estamos ante una situación ya grave, donde esta chica ya tenía unas heridas significativas, importantes, claro, y que estaba avanzando dentro de este juego, ¿no? De este fenómeno. Y es un juego de rol, ¿no? Entonces nos involucramos en él. Cuando una persona quiere salir de él, se la manipula, se le hace bullying, ¿vale? Y empieza a haber una serie de circunstancias o de manejos para que se mantenga conectado a esto. Esto tiene que ver también con cómo se construye, como te digo, la identidad y la autoestima de estas personas, de estos chicos y de estas chicas. A veces se agarran a lo primero que le van dirigiendo. Claro, pero si son chicos y chicas que no saben poner límites, que les cuesta, que tienen una personalidad vulnerable, que vienen de un entorno también muy vulnerable, pues es lógico que este tipo de situaciones se puedan dar. Esto viene muy bien para hablar de lo siguiente. ¿Qué podemos hacer o cuáles son los pasos para poder contener una crisis suicida? Bueno, hablamos antes, bueno, creo que lo has puesto. Yo les animo a que se descarguen esta app. Es una app se llama Prevensuik. Prevensuik. Es una aplicación de móvil simplemente. Sí, es una aplicación de móvil. Hace ya tiempo que está, es de la Fundación de Salud Mental Española. Y bueno, tienen estos 4 apartados, ¿no? De tengo ideas suicidas para el paciente, donde pica ahí y luego viene una serie de pestañitas que pueden ir abriendo y dan directrices a las personas que tienen ideación suicida. Me preocupa a alguien, esto es para las familias, ¿vale? Muy importante esta Muy importante. Luego, para los profesionales médicos, sanitarios, tienen luego con una clave, puedes acceder a ella y te da también información. Y luego tienes más información de recursos, asociaciones donde puedes llamar, luego tienes la llamada de emergencia al 112 y bueno, tienes artículos, guías para poder informarte sobre todo esto y ver si estás en esta situación. Muy importante esas 2 pestañas. Por un lado, una para las personas que están afectadas de esas ideas, ¿no? Tengo ideas suicidas, y también para los familiares. Yo a mis pacientes les suelo recomendar que se la descarguen, aparte de hacer otro tipo de cosas. Recomendaciones ante un intento autolítico, un intento de suicidio, ¿no? Lógicamente, cuando ya están en consulta, yo les voy viendo, ¿no? Con una periodicidad importante,
a lo mejor semanal o quincenal. En estos casos, cuando hay crisis, pues más semanal y muy coordinada con el psiquiatra. Hay personas pues, que vienen a consulta privada, como es mi caso, o con salud mental, coordinados con ellos también. También se les dan otras opciones, como puede ser si estás en casa sola o solo y te vienen estas ideas, párate, piensa un momento. Claro que esto lo dices, pero cuando estás ahí es muy complicado, ¿no? El que tengan la opción de esta llamada de emergencia, el prepara con ellos un plan de suicidio, preparamos su plan de suicidio y preparamos un plan de emergencia. Preparamos lo que es el equipo de ayuda, como yo le llamo, ¿no? De qué personas en su entorno van a estar disponibles y se habla con estas personas para que sepan que cuando esta persona llama hay que atender a esta demanda, sea la hora que sea. De hecho, yo a veces sé que no todos los profesionales lo hacen, ¿vale? Yo lo hago. Esto no quiere decir que yo sea ni mejor ni peor que cualquier otro compañero o compañera. Pero, por ejemplo, yo cuando tengo en consulta a personas en esta situación, sí que hay periodos en el que, como te digo, cuando hay estas crisis, doy periodos en los que me puedes llamar a cualquier hora, en cualquier momento del día, da igual, mi teléfono está disponible para ti. Esto es importante que la persona lo sepa, ¿no? El que estás disponible, no solo tú como profesional, sino esa red de ayuda, que puede ser familiares, amigos, ¿vale? Con los que puedan hablar. De hecho, muchas veces cuando das la oportunidad de que te llamen y te comenten, el hecho de estar hablando un ratito hace que esta ideación se reduzca. El poner palabras al dolor ya de por sí es terapéutico, ayuda, el poder escuchar y el poder ponerles tus palabras cuando algo te duele. Y desde luego no banalizar. No banalizar, no. Ni tampoco en este caso, no sé si la palabra es la adecuada, pero bueno, desprestigiar a la persona que va a eso, sino yo creo que, como dices tú, siempre acompañarla, ponerse en las zapatillas y poder entender un poco qué pueda estar pasando por esa mente para realmente rescatar y que tiren de nosotros para poderlos ayudar, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad, hay una cosa que es muchas veces te dice, bueno, pero es que mi familiar, es que llama mucho la atención, ¿no? Y quitamos como, estamos tan cargados los familiares a veces, sobre todo cuando hay situaciones que se alargan en el tiempo. Entonces sí que es verdad que hay un agotamiento real de todos en general, del paciente y también de la familia, claro. Esto es importante. Pero es verdad que hay que dar pautas a la familia para que sepa acompañar también a estas personas, por esto que tú dices, porque a veces decimos, bueno, pero es que está siempre llamando la atención. Si una persona llama la atención, hay algo de base que hay que trabajar. Importante. Que esto es importante. Esto que tú decías, no banalizar y ver qué hay más allá de esta llamada de atención. Porque si hay una luz que se enciende es por algo. Hay que ir a ver qué hay ahí, hay que indagar. Y si en algún momento lo ha verbalizado, todavía tenemos alguna pista más de lo que pueda estar pasando por esa mente, ¿no? Claro. Cuando una persona lo verbaliza, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. A ver, no hay que hacer una alarma de esto, claro. Porque también es verdad que hay veces que se utiliza, esto también lo he visto yo en consulta, ¿no? De la típica perreta de adolescente, te digo porque mira, yo estoy hablando contigo y estoy con los casos en la cabeza, ¿no? El otro día mismo un caso en consulta y me decía el padre, claro, es que cuando no le hacemos el gusto para comprarle ciertas cosas, ella nos chantajea diciéndonos, pues entonces, si no me lo compras, me quito de en medio. Claro, esto ya luego yo con esta chica que es adolescente en consulta lo he abordado y lo trabajo con ella, ¿vale? Reeducamos un poco por ahí, damos pautas a los padres, damos pautas a este paciente para que vean un poco lo que estamos haciendo y no posicionarnos como víctima, por ejemplo, ¿vale? O en esta situación manipuladora para conseguir aquello que yo quiero, ¿vale? Pero esto va más allá de esto, lo que estamos hablando. Personas que sí que realmente lo han verbalizado y que tienen un sufrimiento significativo. Entonces sí que prestarle atención y comentarlo con su médico de cabecera, con su médica de cabecera, de referencia, o en salud mental, si así van. Incluso en otros colectivos hay asociaciones en toda España, por ejemplo en Tenerife tenemos, bueno, y les recomiendo, hay un corto que hizo Sara Bote, que es una compañera, psicóloga y tanatóloga de Tenerife, que se llama Volver a Vivir.
Este documental, este corto documental, lo cogió Cecilia Borrás también para su asociación, que ya la habíamos nombrado antes, ¿no? Y Volver a Vivir es una asociación que también está en Tenerife y que ellos abordan también este tipo de situaciones, pero hay muchísimas, está la Reta Hippies, hay muchísimas asociaciones que si nos ponemos a buscarlas están ahí para poder ayudar. Este tema da para muchísimos programas, te lo puedo asegurar, Sí. pero no me quiero dejar una última pregunta que quiero que me ayudes tú como experta tanatóloga, experta en duelo, y es los familiares después de una persona que se ha suicidado. ¿Cómo empiezan a afrontar, cómo pueden empezar a afrontar toda esa situación nueva para ellos y de algún modo brusca? Aunque hayan vivido una época mala con ese familiar, de que puede haber habido intentos previos o no, independientemente, no deja de ser una interrupción brusca de sus vidas. Independientemente de las situaciones previas, sí que es verdad que un duelo por suicidio es un duelo traumático y es un duelo muy desautorizado por este efecto tabú del que hablabas durante la entrevista, Pedro. Los familiares necesitan, por eso el cariz que están tomando estas asociaciones reivindicando esta visibilidad, la importancia de que reconozcan que esto ha sucedido, esto ha pasado y está pasando, y como decíamos al principio, es un problema de salud pública, se está dando. No podemos, por mirar a otro lado, esto no deja de estar. No deja de estar, efectivamente. Es importante mirar cara a cara las cosas para poder atenderlas, si no, esto seguirá estando ahí y seguirá sucediendo, y nosotros lo que queremos ver es un mundo perfecto donde esto no existe. Esto no es real. La realidad es que hay personas que sufren muchísimo, que todos en algún momento de nuestra vida, prácticamente todas las personas, no todas, pero en general, solemos tener en algún momento de sufrimiento vital importante alguna idea que otra de quiero tirar la toalla, esto por las razones que sea, ¿vale? Pero todos en algún momento de nuestra vida podemos tener este momento de acercamiento hacia esta intención suicida, ¿vale? Y otra de las cosas, lo que decía, es un duelo muy desautorizado, esto que has abordado, y que me gusta mucho que me lo hagas, esta pregunta, porque los familiares muchas veces tienen que ocultar su dolor, las causas por las que su familiar ha fallecido. No es ahondar en cómo ha fallecido, ni cómo lo ha hecho, esto no, pero sí el poder decir, pues ha pasado de esta forma, ¿no? Ha sido, él se ha quitado la vida o ella se ha quitado la vida, ha sido decisión suya. Esto se hace muy duro verbalizarlo. Te digo, es un duelo traumático, sobre todo que viene cargado muchas veces por muchas preguntas sin resolver, ¿vale? Y mucha culpabilidad. Y mucha culpabilidad, eso te iba a decir, mucha culpabilidad. ¿Qué podría haber hecho yo? ¿Cómo no me di cuenta de estos signos, de estos síntomas que tenía, de estas señales que había, que ahora que ha pasado, muchas veces, ¿vale? Tenemos esta visión de hacia atrás, de voy viendo y voy recolocando en el puzzle, y ahora aquello que me dijo, que cuando lo escuché, cuando hablé con ella por teléfono parecía insignificante, pero ahora lo recoloco y ahora le puedo dar el sentido, claro, pero ahora. Entonces, nos castigamos mucho, añadimos más dolor a nuestro dolor muchas veces en este tipo de duelos, y yo creo que es importante saber acompañar, como decíamos antes, desde el no juicio, desde la no interpretación de las causas o de la situación de la persona, y validar este dolor tan importante, dándole un espacio para que pueda hablar de él. Y sobre todo hay aspectos también a nivel espiritual, a nivel de fe. Una de las mamás que atiendo me decía el otro día que su hijo había fallecido también por estas causas, ¿no? Y me decía el otro día, dice, una de las cosas que más me duele, Nuria, es pensar que él allí donde esté no está bien, porque como nosotros estamos muy ligados a la Iglesia Católica, claro, la fe católica a los suicidas los pone en este limbo donde están penando. Penando constantemente. Claro, entonces para una persona tan creyente esto no le consuela. Entonces ella ahora está como muy, a ver cómo lo explico, no enfadada con su fe ni con la Iglesia, pero sí que está sintiéndose inadecuada, o sea, tiene un duelo inadecuado, se siente inadecuada en su dolor, y su fe ahora no la acompaña, por tanto no es algo que le está ayudando, porque se replantea muchísimas cosas desde esta filosofía, desde este paradigma, desde esta fe que ella profesa, ¿no?
Entonces, hay muchísimos matices, como ves, que es importante. Y esto solo lo ves cuando te sientas con la persona y escuchas. Pero así. No oyes, escuchas. Sí, y empatizas con ella. Nuria, muchísimas gracias por darnos toda esta información, porque es muchísimo. Bueno, yo estoy aquí atento a lo que tú estabas diciendo. Yo siempre creo que me queda muchísima más por dar. Hombre, se puede hablar muchísimo más programas de este tema, pero te agradecemos que hoy hayas podido estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes, Pedro, de verdad. Y nosotros pues vamos a continuar nuestro programa, esta vez con el siguiente reportaje en el que vamos a hablar de ejercicio físico y de diabetes. El ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento esencial para el mantenimiento de unas condiciones óptimas de salud, sin distinción de edad, sexo o características étnicas. La aparición de la diabetes suele causar un fuerte impacto tanto en el ámbito personal, familiar como laboral. Para afrontarlo es necesario que la persona se adapte lo más rápidamente posible. En este aspecto, el ejercicio físico o la práctica de deporte juegan un papel fundamental. El ejercicio físico debe ser tratado como un factor más en el complejo equilibrio que supone el control de la diabetes. No solo se puede, sino que animamos a las personas con diabetes a que integren el ejercicio físico, el entrenamiento, la actividad física, cualquier tipo, dentro de su rutina diaria. Les ayuda tanto anímicamente como a un control de la glucemia, que es una de las grandes partes junto con la nutrición que ayudan a llevar la enfermedad en el día a día. El ejercicio físico habitual se asocia a un mejor estado de salud general. En aquellas personas con diabetes tipo 2, que habitualmente presentan sobrepeso, el ejercicio físico regular se ha demostrado beneficioso en el control metabólico, reduciendo los niveles de hemoglobina glucosilada. Este efecto del ejercicio es similar al que pueden llegar a conseguir algunos de los fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes. Cada vez son más los ejemplos que hay de deportistas con diabetes que compiten al máximo nivel. Si la diabetes está bien controlada, no se afectaría el rendimiento deportivo, especialmente en deportes que necesitan una menor prestación física, en los que se destaca más por la técnica o la habilidad. En cambio, la diabetes podría afectar más en aquellos deportes de mayor rendimiento físico, donde es necesario demostrar la fuerza o la resistencia. También se debe considerar que aquellos deportes que permiten el habituallamiento o que incluyen pausas durante su desarrollo facilitan un mejor control. Pues soy diabético tipo 1 desde los 6 años de edad, allá en el año 1988, que empecé a tener mucha sed, no paraba de beber muchísima agua, me quedaba muy delgado y me llevaron de urgencia y me diagnosticaron el tipo 1. El deporte lo sigo practicando prácticamente desde 2 años después, que me diagnosticaron con 8 años de edad, y actualmente pues soy cofundador y pertenezco al equipo Team One, que es un equipo que está compuesto íntegramente de deportistas con diabetes. Hace 1 año y medio que más o menos que me diagnosticaron con diabetes tipo 1, porque empecé a encontrarme rara, muy cansada, con muchísima sed, débil, irritable, y empecé a sospechar y consulté con el médico. Deporte he hecho, siempre he sido una persona muy activa y he hecho siempre diferentes tipos de deporte. Quizá de manera más intensiva empecé cuando comencé en un club de mountain bike, y luego empecé con el trail de montaña, deportes de montaña como la escalada. Y últimamente también estoy bastante metida en el trail de montaña, he hecho algunas ultramaratones como Transvulcania, Transgran Canaria en este último año, y que fue mi primera carrera como diabética tipo 1. La complicación que se asocia más habitualmente a la práctica del ejercicio físico es la hipoglucemia, por el incremento de los niveles de actividad física asociado a un mayor trabajo muscular que consume la glucosa de la sangre como combustible. Si este consumo muscular de glucosa no se compensa rápidamente con el aporte de hidratos de carbono o no se reducen las dosis de insulina o de fármacos, la hipoglucemia aparecerá con una gran probabilidad. Este efecto del ejercicio se mantiene incluso varias horas después de su realización, lo que da lugar a la aparición de la denominada hipoglucemia post-ejercicio o hipoglucemia tardía, en muchas ocasiones nocturna. La planificación del ejercicio físico, de la actividad física en una persona con diabetes es exactamente la misma que llevaríamos con una persona que no tenga diabetes. En este caso deberíamos coordinar muy bien el aporte de hidratos de carbono con la intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio que vamos a realizar en función de la modalidad deportiva.
Pues durante la competición los controles de glucemia nos los controlamos, normalmente hacemos una prueba de glucemia al inicio y durante y al final. Según el nivel que tengamos al principio, pues adoptamos medidas o ponernos un poquito de insulina extra si es el caso de que tenemos hiperglucemia, o meter un aporte de un gel de acción rápida, que es lo más rápido que nos puede subir en el tiempo que tenemos limitado de la competición, para poder llevar a un nivel óptimo en la prueba y que no tenga riesgo a hipoglucemia ni a hiperglucemia. En general llevo una alimentación equilibrada, siempre teniendo un aporte quizá extra de nutrientes cuando voy a tener un periodo intenso de entrenamientos o de competiciones. En mi caso, al ser diabética tipo 1, debo controlar un poco más que el resto de la gente el aporte de hidratos y para regular mis niveles de glucosa, pero en general con llevar una alimentación saludable es suficiente. A cualquier otra persona con diabetes les diría que no tengan miedo a realizar ejercicio físico, todo lo contrario, no es ningún impedimento. En mi caso ha sido incluso un extra de motivación para seguir superándome, para disfrutar con lo que me gusta, que es el deporte. Incluso si quieren hacer un Ironman o tan solo 5 kilómetros corriendo, cualquier otro tipo de actividad, les animaría porque les va a ayudar y les va a hacer sentir que son personas totalmente normales como cualquier otro deportista. Y además que el hecho de poder practicar actividad física ayuda muchísimo en la regulación de la diabetes del día a día, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, tener la glucemia diaria en los niveles óptimos, y considero que es uno de los pilares básicos, la actividad física junto a la nutrición y la medicación. Y es necesario, creo que es necesario, si es necesario para una persona normal, para un diabético lo es más todavía. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Como les dije al principio del programa, con Moisés Santana vamos a cerrar nuestro programa de esta semana con una estupenda receta de albóndigas de espinacas y champiñones. No se lo pierdan y les espero la próxima semana en este mismo programa con más salud.
En el próximo programa hablaremos sobre la artritis psoriásica, una inflamación crónica de las articulaciones que pueden padecer las personas con psoriasis. Veremos algunos ejercicios físicos destinados especialmente a las mujeres embarazadas. Y conoceremos algunas de las causas del cáncer de piel y cómo saber distinguir un posible melanoma.